Bien, como tienen en pantalla, estamos ya a la última semana de nuestro curso de filosofía, la semana número 17, y en esta sesión vamos a estudiar la disciplina filosófica, bien, conocida como filosofía política. Vamos a ver algunos conceptos de la filosofía política, algunas corrientes dentro de esta disciplina y también algunos, si se quiere llamar así, problemas contemporáneos que se presentan actualmente dentro de la filosofía política. Bien, entonces comenzamos. Bueno, primero vamos a resolver la pregunta, ¿no? ¿Qué es la filosofía política? Bien, eh, dentro de la filosofía política es la disciplina filosófica que va a estudiar em, la manera de organizarse de la sociedad, bien, respecto de cualquier régimen que pueda tomar esta. Y además, a partir de ello, ver cómo es que una vez instaurado algún tipo de gobierno, se da pues la convivencia misma entre los pares, ¿no? Es decir, entre los miembros de la sociedad, y cómo además estas estructuras de poder se van a empezar a regularizar. Entonces, la filosofía política se va a preguntar, bien, por conceptos tales como el bien común, la justicia, eh, los derechos ciudadanos, el Estado, un poco ya más en la contemporaneidad por la ciudadanía, etcétera, ¿no? Conceptos importantes también que eh, son transversales a esta disciplina en cualquier tiempo, por ejemplo, los conceptos de libertad. Entonces, la filosofía política va a reflexionar en torno a todas a estas cuestiones, ¿no? Y digamos, por aquí, por ejemplo, tenemos las clásicas, una clásica división de formas de gobierno, ¿bien? Que eh, se suelen estudiar incluso desde la época clásica. Ahora vamos a ver algunas corrientes dentro de la filosofía política. Primero tenemos el republicanismo. Bien, el republicanismo lo que va a hacer es fundamentar, bien, que existe la posibilidad y que es la mejor forma de gobierno, una república, bien, democrática. Es decir, esto se va a oponer evidentemente a el monarquismo absoluto, por ejemplo, que luego puede venir en tiranía, que eso lo vamos a ver más adelante. El republicanismo va a tener sus orígenes en incluso la Grecia clásica, por ejemplo, con la propuesta ya en la época de la vejez de Platón y también en la propuesta política de Aristóteles, ¿no? Aunque ellos proponen, por ejemplo, Aristóteles propone un republicanismo mixto y Platón también tiene un republicanismo con sus propias características. Digamos que ellos van a fundamentar la idea republicana, ¿bien? Aunque obviamente esto va a alcanzar, en la época clásica va a alcanzar su punto más alto en Roma y posteriormente ya en la fundamentación de un republicanismo moderno, ¿bien? En el republicanismo moderno tenemos, por ejemplo, eh, a el filósofo eh, em, Jean Bodin, ¿bien? Quien es quien va a fundamentar o a establecer, ¿no? El término república en su texto Los 6 libros sobre la república. Y a partir de allí, ¿no? Y esto ya es mencionado por los autores posteriores, va a emerger pues la idea de un republicanismo, pero ya en la modernidad. Bien. Eh, en el republicanismo, entonces, em, podemos encontrar características tales como
una afrenta a la dominación, entiéndase esta dominación como política, económica, social, interna y externa incluso. Bien, por eso se dice que en el republicanismo un concepto muy importante es el de libertad política. Em, por ejemplo, si se da una especie, un escenario de dominación interna dentro de un Estado, ¿no? Un intento de golpe de Estado, etcétera, contra esto, obviamente, lucha el republicanismo o frente al escenario de dominación externa, ¿no? La invasión de un país, eh, la intervención en políticas públicas de un país extranjero. Frente a estas situaciones es donde pues el republicanismo se alza, bien, con el concepto sobre todo de libertad política. En el republicanismo además vamos a encontrar que este se va a fundamentar en una constitución. La constitución va a ser la norma fundamental de, de este régimen, ¿no? De esta forma de gobierno. Em, Aquí, por lo tanto, la manera de gobernar va a ser dictada a través de, primero, la Constitución como norma fundamental, luego las otras normas que pueden surgir de ella, las leyes, los códigos, etcétera. Bien. Eh, Ahora, una forma em, de afrontar también esta dominación política y garantizar una libertad a los propios ciudadanos, que son los que están de manera recurrente participando en cuestiones de asuntos públicos dentro del republicanismo. Por ejemplo, em, garantizar que exista un Estado libre y soberano, ¿bien? Precisamente eh, respetar aquello que dictan las leyes dentro de la Constitución y también respetar esta capacidad propia de los ciudadanos para su participación constante en las cuestiones que lo ameriten. Bien, dentro del republicanismo tenemos como representantes, como ya lo mencionamos, ¿no? Desde la época clásica a Platón, también la propuesta de Maquiavelo se puede marcar dentro del republicanismo y también a Rousseau, ¿no? Rousseau con su clásico concepto de contrato social obviamente se enmarca dentro de esta corriente de la filosofía política. Ahora, pasamos a otra corriente, ¿bien? Política dentro de la disciplina, que es el liberalismo. El liberalismo, em, como su mismo nombre lo indica, bien, va a fundamentarse con la defensa, bien, de ciertos derechos del ser humano, ciertos derechos, tanto civiles como políticos del ser humano, bien. Em, en esencia, va a defender la libertad individual del ciudadano, bien. Hay tres derechos en realidad que va a defender el liberalismo: la vida, la libertad y la propiedad privada. De estos tres, obviamente, eh, digamos, el que tiene más peso, el que tiene más relevancia es la libertad. Bien. Además, el liberalismo va a otorgarle al Estado como estructura eh, que de alguna forma vela, ¿no? Por los derechos, por estas, digamos, por un buen funcionamiento de toda la sociedad. Bien, el Estado va a tener mm, un papel dentro de el liberalismo, un papel reducido, ¿bien?
Lo que tiene que hacer el Estado es salvaguardar precisamente estos tres derechos fundamentales del ser humano: la libertad, la vida y la propiedad privada. No asume que el Estado debería tener una característica intervencionista, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay cuestiones como los asuntos privados de los ciudadanos, transacciones, libertad de comercio, ¿no? Todas estas cuestiones son propias del ciudadano, del hombre. Entonces el Estado no tendría por qué intervenir aquí. Em, Además, em, lo que se busca también es que el Estado no intervenga en cuestiones un poco más particulares del ser humano, tal como su libertad de conciencia, es decir, su libertad de opinión, ¿bien? Tampoco el Estado, según el liberalismo, debería eh, imponerse, ¿no? En su libertad de asociación, o sea, cómo organizarse y cómo en realidad expresar, ¿no? El expresarse del hombre o del ser humano desde distintos campos es una cuestión muy personal, muy particular, diría el liberalismo. Entonces el Estado aquí no tiene que intervenir. En realidad, el Estado va a aparecer como un elemento, ¿bien? Que va a cuidar que el ser humano, ¿bien? Eh, que el ser humano pueda tener de todas formas, ¿bien? La capacidad y la libertad y la confianza, si se quiere, para poder ejercer todos estos derechos, ¿bien? Em, Dentro del liberalismo encontramos eh, varias posiciones, ¿no? A lo largo de la misma historia de la filosofía. Em, por ejemplo, se dice que la formación, bien, y esto más o menos es a partir de la modernidad, porque el padre del liberalismo moderno es John Locke. ¿Te acuerdas de John Locke, el filósofo empirista, ¿no? También padre del empirismo moderno, bueno, también es padre del liberalismo moderno. Entonces, a partir de la filosofía moderna vamos a encontrarnos con las características más importantes, pues, de esta corriente, ¿no? Por ejemplo, el decir que eh, el hombre, en primer lugar, ¿no? Esta es una concepción tanto lockeana como de algunos otros filósofos modernos, nos dicen lo siguiente: el hombre, cuando llega al mundo, se encuentra en estado de naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el hombre convive con otros hombres, bien, pero no tiene en su cabeza estos conceptos de derechos individuales fundamentales, ¿no? Vida, libertad, propiedad privada. Trabajan como en una especie de comunidad, ¿no? Hasta que en un momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo dice en su ensayo sobre el segundo gobierno civil. Locke dice que imagínate que uno de ellos, ¿no? Uno de los hombres ahí, eh, está trabajando la tierra y hace una división y proclama que un pedazo de tierra le pertenece. ¿Qué está ejerciendo aquí? Está ejerciendo su derecho a la propiedad, específicamente a la propiedad privada. Bien, entonces a partir de allí, ¿qué es lo que sucede? Nace una nueva necesidad. Se necesita llegar a un acuerdo entre todos los hombres, ¿bien? Porque si yo no llego a un acuerdo entre todos, se da la amenaza, ¿bien? Contra mi vida. Otro derecho fundamental del liberalismo, ¿no? Alguien puede querer quitarme esto que yo he establecido como mi propiedad, ¿no? Una parcela de tierra y puede matarme.
¿bien? Entonces necesitamos, pues, acordar entre todos, ¿no? Em, a partir de allí se da un acuerdo o también llamado contrato, ¿no? Un pacto social, un contrato social en donde se pueda, ¿no? Todos los hombres aquí puedan convivir bajo un poder del Estado, ¿bien? Una figura del Estado. Eh, pero este Estado, ¿no? Va a tener en cuenta que por sobre todas las cosas debe defender estos tres derechos eh, individuales, particulares del ser humano, la libertad, la vida y la propiedad privada. Entonces el Estado va a partir de las normas, a partir de la Constitución, etcétera, va a tener ciertas limitaciones. Bien, eh, no va a ser intervencionista, por ejemplo, ¿no? Eh, para poder proteger estos derechos. Y además, ¿esto qué va a lograr? Va a lograr que no se llegue a un poder totalitario, ¿bien? Em, además, para lograr esto, por ejemplo, en el liberalismo se proponen distintas cuestiones. Probablemente la más conocida es la división de poderes, ¿bien? En la división de poderes, ¿no? Que es algo que incluso eh, en muchas sociedades actuales, incluida la nuestra, se da, ¿no? Hay una división de poderes para qué, para equilibrar precisamente, valga la redundancia, el poder que se tiene dentro del Estado, ¿no? Y no caer, pues, en el absolutismo, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad tenemos una división de poderes de los tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Y estos poderes incluso tienen limitaciones, ¿no? Cada uno a través de la Constitución, otros tienen códigos, etcétera. Eh, no se va a caer precisamente en este absolutismo o totalitarismo. Em, luego, bueno, algunos representantes del liberalismo, ya dijimos que Locke es el padre del liberalismo moderno, ¿no? Luego tenemos a Stuart Mill también, ya un poco más yendo un poco más a la contemporaneidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a John Rawls, quien habla más del término de justicia, bien, en su teoría de la justicia precisamente Rawls sostiene que aquello que fundamenta, bien, la convivencia dentro de una sociedad es la justicia, bien. Eh, nos dice además que dentro de las sociedades democráticas los bienes sociales van a ser limitados, ¿no? ¿Para qué? Para que se distribuyan precisamente de una forma justa. ¿Bien? Y también tenemos a Karl Popper dentro del liberalismo con su posición política, ¿bien? Si bien Popper es conocido como eh, un epistemólogo, bien, se estudia mucho dentro de la epistemología, también tiene escritos sobre políticas de mercados dentro del liberalismo y dentro de precisamente cómo es que se debe limitar el poder del Estado para no caer en un totalitarismo. ¿Sí? Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos avanzar? Sí, bien. Ahora llegamos a otra eh, corriente dentro de la filosofía política, en este caso el anarquismo. Bien, el anarquismo va a ser una corriente política dentro de esta disciplina que en primer lugar va a proponer la existencia de una sociedad sin Estado.
Bien, o sea, va a proponer la abolición del Estado en primer lugar. A partir de esta idea, para el anarquismo, eh, dentro de una sociedad todos deben abogar porque no haya ni siquiera ninguna estructura parecida a la estructura estatal. Bien, es decir, ninguna forma de gobierno, ninguna autoridad, eh, e incluso esto se va a expandir a la negación de ninguna estructura dentro de la esfera social. Es decir, para el anarquismo, aparte de no, en una sociedad que no debe existir el Estado, tampoco debe existir, por ejemplo, eh, comercio, educación, ¿no? La imposición de una religión, por ejemplo, la industria. ¿Por qué? Porque todo esto va a representar siempre eh, estructuras jerárquicas. Y esto es lo que no, obviamente, defiende el anarquismo. Bien. Em, Ahora, obviamente, dentro del anarquismo vamos a encontrar algunos, digamos, algunas posiciones que se diferencian entre sí, ¿no? Hay un anarquismo un poco más primitivo, un anarquismo un poco más radical y ya después un anarquismo que se va a ir moderando y que va a aceptar algunas estructuras dentro de la formación de la sociedad. Bien. Em, Ahora, el anarquismo primero, bien, va a ser una propuesta, si se quiere, em, teórica, bien, pero luego eh, se va a intentar que esto llegue a buen puerto, es decir, que llegue a implementarse bien cuando se promulga un programa de revolución social en donde la base, bien, o las bases van a ser configuradas por los obreros. El anarquismo va a tener dentro de su teoría incluso mucha influencia, bien, de más o menos en el siglo XVIII de los ilustrados. Bien, por ejemplo, van a tomar la idea de Rousseau de que el hombre en la naturaleza es bueno, ¿no? De que en estado de naturaleza, pues el hombre era eh, de alguna forma altruista con el otro, ¿no? Que podían organizarse en estado de naturaleza los seres humanos, ¿no? Estas sociedades primitivas. eh, por eso es que para el anarquismo, ya, la sociedad no va a tener una función jerárquica o una estructura jerárquica, sino que va a ser, digamos, no vertical, sino horizontal la forma en la que se organice la sociedad. Se va a basar en conceptos tales como precisamente el de cooperación, de solidaridad y de autogestión. Recordemos que en la propuesta anarquista, no se habla de establecimientos de industria. Entonces va a haber, incluso se va a volver a estas, em, estas actividades, ¿no? De trueque, ¿bien? El mismo, los mismos miembros de la sociedad anarquista van a trabajar para sí mismos y también para intercambiar, ¿no? eh, algunas posesiones que tienen por las que tienen otros. Em, bueno, cuando, en- cuando ya se da este pase, bien, de la teoría, más o menos ya en el siglo XIX se va a proponer o se va a tener pues esta, eh,
propuesta del anarquismo ya como un programa de revolución social, ¿no? Em, Muchos de los representantes anarquistas van a proponer sus visiones, ¿no? De aquí van a ser, por ejemplo, una combinación entre el anarquismo y el comunismo. eh, Actualmente incluso se habla de un anarcocapitalismo, etcétera, ¿bien? Y eso a partir precisamente de este programa ya que se implementa, ¿bien? Em, por ejemplo, muchas veces se menciona, bien, que el anarquismo y se compara un poco con la corriente conocida como comunismo, ¿no? Se dice que son solamente ideales, etcétera. Sin embargo, al menos en nuestra región, cuando llegan a esta parte del mundo, cuando llega la inmigración, sobre todo europea, ¿no? Producto de las guerras, producto de los conflictos que se dan en Europa, muchos de ellos muchos europeos llegan a esta parte de América. Y muchos de los que llegaron eran trabajadores que tenían precisamente esta posición política anarquista, ¿no? Y empezaron a organizarse. Eh, y por eso, a partir de la época en la que llegan, ¿no? eh, la inmigración, sobre todo la inmigración italiana y la inmigración española en Sudamérica, llega con estas concepciones anarquistas, se organizan y muchas de mm, digamos, muchas de las demandas sociales que se dan a partir de estas ideas, ¿bien? Em, Trabajadores dentro de fábricas en ese momento, trabajadores que trabajaban de manera independiente, proponían las ideas que se implementaban pues en el programa de revolución social, ¿bien? Porque tenían, como le dije, tenían como base, y era enorme, ¿no? Las clases trabajadoras o la clase obrera, ¿bien? Ahora vamos a ver un poco otra corriente de la filosofía política, que es el comunismo, que muchas veces comunismo y anarquismo se suelen confundir, ¿no? Tal vez comparten algunos conceptos, pero eh, es importante señalar que son dos corrientes distintas, ¿bien? Em, el comunismo, bien, va bueno, primero va a originarse, ¿no? En las ideas, pues, de Marx y Engels, y va a madurar de alguna forma en la propuesta de Vladimir Lenin, ¿bien? ¿Qué es lo que va a proponer el comunismo en esencia, ¿no? El establecimiento de una sociedad, ¿bien? Donde no existan los conceptos, eh, por ejemplo, de propiedad privada, ¿bien? Y tampoco de clases sociales, ¿bien? Ahora, esto no se va a dar de la noche a la mañana y es algo que tanto Marx, Engels y Lenin y posteriormente otros autores em, establecen y saben, ¿bien? Em, Tal vez es algo que no muchos mencionan, pero para que se dé la sociedad comunista, primero se tiene que pasar por una sociedad socialista, ¿bien? Donde se establezca precisamente la famosa dictadura del proletariado, ¿bien? Eh, la clase obrera o el proletariado, ¿qué va a hacer? Va a tomar las formas de producción. Los medios de producción van a ser tomados por el proletariado. Se va a establecer la dictadura del proletariado, que es un paso,
¿no? Que nos lleva a un paso del establecimiento de una sociedad comunista. Eh, en la sociedad comunista ya no vamos a tener un concepto de Estado, no vamos a tener propiedad privada, obviamente, ¿no? Y ya no van a existir clases sociales. ¿Cuál es la justificación de que, por ejemplo, no existan clases sociales? ¿Te acuerdas cuando se vio en filosofía contemporánea, se revisó precisamente la filosofía marxista, la filosofía de Marx? Recordemos que Marx en su filosofía toma la dialéctica de Hegel, ¿bien? Marx toma la dialéctica hegeliana, que es un método, ¿no? Dentro de la filosofía. Hegel lo que hacía, ¿no? Vamos a recordar un poco para poder darle fundamento a esto. Con su dialéctica, en su famoso texto Fenomenología del Espíritu, Hegel va a decir lo siguiente, ¿no? Nosotros somos autoconciencia. En un momento, una autoconciencia se va a encontrar con otra. Bien, se van a encontrar dos autoconciencias. Em, y, em, y es aquí donde una y otra autoconciencia se van a enfrentar porque ya no les es suficiente el reconocerse a sí mismas como conciencias, sino que necesitan el reconocimiento del otro. Entonces, en esta lucha por el reconocimiento, se van a enfrentar a muerte, ¿no? Em, y como la muerte está de por medio, una de las autoconciencias va a rendirse porque no va a querer morir. Entonces esta autoconciencia que se rinde va a tomar el papel de esclavo y la otra autoconciencia va a tomar el papel de amo. Esta es la clásica dialéctica del amo y del esclavo, que se encuentra dentro de la fenomenología. Em, Ahora, hay una dependencia entre amo y esclavo, ¿no? Para Hegel, el amo obviamente va a tener una posición de poder frente al esclavo, frente a la otra conciencia, y todo lo que haga el esclavo va a ser siempre para el amo. Pero si bien si uno a primera vista dice, bueno, quien tiene más poder es el amo, sin embargo, como el amo necesita al esclavo, todas las actividades que haga el esclavo, para poder existir como amo, hay una mayor dependencia del amo respecto del esclavo, ¿no? Y cuando el esclavo se dé cuenta de eso, de que todo su trabajo va a producir qué cosa, algo que Hegel va a denominar cultura. La cultura, producto del trabajo del esclavo, lo va a llevar posteriormente a liberarse. ¿Bien? Ya. Todo esto que te acabo de comentar lo toma Marx, ¿bien? El método dialéctico, y lo va a incluir dentro de su propuesta política. ¿Bien? ¿Qué va a decir Marx? ¿Bien? En primer lugar dice, mira, esto es dentro de su obra, dice, hay que establecer algo, ¿no? Eh, la historia de la humanidad en general se puede resumir en que es una historia de la lucha de clases, ¿no? Siempre hemos visto una clase dominante enfrentada a una clase dominada, ¿no? Y se da un choque entre ellas y hay un cambio en la historia, ¿no? Eh, entonces, el método dialéctico hegeliano va a ser tomado por Marx para explicar esto, ¿bien? Dice, mira, a partir de este proceso histórico precisamente es donde hemos llegado al sistema económico, social que tenemos hoy, en ese momento el sistema capitalista. Y los elementos en la dialéctica hegeliana son los siguientes, ¿no? Tienes una tesis, tienes una antítesis
y tienes una síntesis. Bien. La tesis es una afirmación, la antítesis es la negación de la afirmación y la síntesis es precisamente este encuentro, ¿no? Lo que surge del encuentro de la tesis y la antítesis, ¿no? En Hegel, por ejemplo, la tesis es el amo, ¿no? La figura del amo, la antítesis es la figura del esclavo y la síntesis sería la cultura que se produce. En Marx dice, siempre ha habido esta estructura, ¿no? Dentro de la sociedad. Por ejemplo, en un momento tenías el señor feudal por un lado, tenías a los vasallos por otro lado, ¿no? Siempre este enfrentamiento. En la sociedad capitalista, sostiene Marx que se da en ese momento, ¿no? La tesis sería la burguesía, la sociedad burguesa, ¿no? Los burgueses, es una nueva clase social, ¿no? Que en ese momento ya estaba en auge, ¿no? La burguesía. Eh, y la antítesis, ¿qué sería la antítesis? El proletariado, los proletarios, ¿bien? Este enfrentamiento entre burgueses y proletarios, ¿bien? Va a acabar con la victoria del proletariado, dice el comunismo. Entonces, ¿cuál sería la síntesis? La síntesis sería pues la sociedad comunista, ¿bien? Es decir, ahí se establecería ¿qué cosa? Se establecería pues la dictadura del proletariado que luego va a dar pase a la sociedad eh, comunista, ¿no? Ahora, para el comunismo es importante señalar, ¿no? Que esta toma de los medios va a significar un establecimiento del poder político y que tiene su justificación, se quiere, en que se va a repartir em, los medios de producción a favor, pues, de la clase obrera, de la mano obrera. Bien, por eso es que la dictadura del proletariado es solamente una fase transitoria, que lo que va a hacer em, es poner todo, poner todo en la sociedad, ¿no? Para que ésta sea apta y pueda llegar la sociedad comunista, ¿bien? Es decir, sin coacción política, dentro del sistema económico también cómo se debe dar esto, también va a intervenir cualquier tipo de expresión dentro de la sociedad. Por ejemplo, es muy importante que se establezca una libertad y cero coacción del credo, ¿no? De las creencias religiosas de los ciudadanos, por ejemplo, aunque dentro del comunismo también hay ramas que no sostienen, ¿no? Una influencia de la religión dentro del establecimiento de la sociedad, sino algo como un tanto separado, ¿bien? Y así es como se llegaría a la sociedad comunista, ¿bien? Entonces recordemos que la propuesta comunista se va a basar en dos conceptos, ¿no? El concepto de materialismo histórico y el concepto de materialismo dialéctico, ¿bien? Em, Ambos de alguna forma se complementan, ambos van a sostener que dentro de la misma historia, ¿no? Quien hace la historia es precisamente la fuerza de trabajo del ser humano, ¿bien? La historia, por eso se dice que no es más que el reflejo de siempre la lucha de clases, ¿bien? Em, Además, el comunismo va a sostener que el ser humano, pues, en esencia, bien, se va a definir por sus relaciones dentro de la sociedad y sus relaciones con la materia misma que va a trabajar, ¿correcto? Bueno, obviamente ya dijimos que los máximos representantes del comunismo son, en primer lugar, Marx y Engels, ¿no? Con los textos que
que tienen en conjunto y que tiene cada uno también, y el comunismo como corriente dentro de la filosofía política alcanza pues un grado un tanto más teórico con los escritos de Vladimir Lenin. ¿Sí? Ahora vamos a revisar algunos conceptos ya de una corriente un tanto más contemporánea, si quiere, ¿no? Que es la del comunitarismo. Bien, el comunitarismo va a ser una corriente dentro de la filosofía política que se va a oponer al liberalismo, ¿no? El liberalismo, como nosotros ya hemos revisado, em, digamos, va a defender sobre todo la actividad individual del ser humano, ¿no? Defendiendo pues precisamente estos tres derechos fundamentales tales como la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Y dice, el liberalismo sostiene que el Estado no debe intervenir en las actividades propias del hombre dentro de una sociedad, sino que solamente debe ser como una especie de vedor, ¿no? Y defender precisamente, fundamentalmente, estos tres derechos individuales. El comunitarismo sostiene lo contrario, ¿bien? Para el comunitarismo, la vida en comunidad es fundamental em, para el desarrollo del ciudadano, del sujeto, ¿bien? Es decir, para el comunitarismo, eh, un elemento muy importante para que nosotros nos formemos como ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos peruanos, es la sociedad en la que nos desarrollamos desde pequeños, ¿no? Si nosotros nacimos en este país, hemos vivido toda nuestra infancia, adolescencia, etcétera. En este país tenemos ciertos hábitos, ¿no? Ciertas tradiciones que nos van a permitir desarrollarnos posteriormente, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, esta cúspide que se puede encontrar no es algo que se sustente en valores individuales, ¿bien? O en conceptos individuales, sino que esto va a apuntar a cuestiones colectivas, bien, comunitarias, por lo tanto. Em, Son las comunidades las que nos van a dar pie, pues, a entender, ¿no? Lo que son, lo que es nuestra manera de incluso presentarnos como ciudadanos dentro de alguna actividad política. Entonces, vamos aquí a encontrar conceptos como el de libertad positiva, ¿no? Que es una libertad sin coacción que le corresponde al ciudadano que se establece dentro de una comunidad. Y aquí también se van a encontrar incluso algunos conceptos de diferenciación, pero también otra vez de manera positiva, ¿no? Porque uno de los representantes del comunitarismo es un filósofo que nosotros ya hemos eh, revisado, el señor Charles Taylor, filósofo canadiense, ¿no? Quien habla precisamente de conceptos tales como el de multiculturalismo, ¿no? El reconocimiento, todos estos conceptos también están dentro de la propuesta comunitarista, ¿bien? Em, Porque sabemos que una sociedad no necesariamente y en realidad casi nunca, ¿no? Es homogénea, sino que se presentan características heterogéneas dentro de ella y estas incluso deben respetarse. Entonces, dentro de una misma sociedad podemos encontrar distintos grupos, ¿no? Distintas comunidades
con sus distintas tradiciones, con sus distintos modos de ver ciertas cuestiones, con sus distintas características, etcétera. Y para el comunitarismo, respetar esto es muy importante, ¿bien? Em, y a partir de allí, pues podemos dar cuenta de que existe entre miembros de un grupo, de una comunidad, ¿no? Una visión pues compartida respecto de conceptos importantes, tales como el concepto de bien, ¿no? El concepto de felicidad o el concepto de lo sacro, de lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad, en ciertas comunidades, hay un arraigo muy fuerte respecto a qué cosa es lo sagrado, ¿bien? Em, Tenemos seguramente mucha influencia pues del cristianismo y del catolicismo, ¿no? Em, Mientras que en otras comunidades un poco lejanas, por ejemplo en el Asia, en el hinduismo o en otras religiones, tienen otro concepto de lo sagrado, ¿no? En estas comunidades, por ejemplo, hay algunos animales que se consideran sagrados y por lo tanto no se consumen. Eh, no sé, la carne de la vaca, de la res y de algunos otros animales, para ellos está prohibido consumirlo, ¿no? A partir de esos conceptos de qué cosa es bueno, qué cosa es malo, y también sus conceptos sacros, sus conceptos de religiosidad, de lo sagrado, mientras que para nosotros, probablemente si nos empiezan a explicar esto, para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la mayoría eh, de la sociedad peruana, la mayoría de los ciudadanos, de las personas, ¿no? que componen nuestra sociedad, pues profesan una religión, el catolicismo o el cristianismo. Entonces, dentro de estas religiones no se tiene a seres como los animales una posición sagrada, ¿no? Sino que hay otra manera de expresar, pues, la religión. Pero esto responde, obviamente, a cómo es que el individuo en primer lugar, ha sido formado a partir pues, de su pertenencia a una sociedad en específico. ¿Bien? Entonces, en el comunitarismo, como uno de los representantes es Charles Taylor, otro es MacIntyre, un otro filósofo comunitarista, vamos a encontrar conceptos que nosotros ya hemos revisado, sobre todo en Taylor, ¿no? Vamos a encontrar conceptos como multiculturalismo, como reconocimiento, como pluralismo, ¿no? Una sociedad multicultural, una sociedad pluricultural, y también es importante que si bien se establece, ¿no? que hay eh, digamos, hay una formación eh, primero cultural, ¿bien? Comunitaria para la formación individual del ser humano, también se toma en cuenta que existen dentro de las sociedades minorías, ¿bien? Minorías culturales, minorías sociales, minorías étnicas, minorías sexuales, ¿no? Esto que ya había sido sostenido por Taylor, y las minorías también, pues, se deben tener en cuenta, en todo caso, según la posición eh, comunitarista. Bien. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos avanzar? Sí, listo, claro. Bien. Entonces, hasta aquí llegamos con algunas corrientes de la filosofía política. Vamos a ver qué cosa más tenemos eh, para revisar. Vamos a ver algunos conceptos tales como el de democracia, Estado y pluralismo, perdón, dentro de la era global. Es decir, ya vamos a ver algunos temas o algunas problemáticas, bien, eh, dentro ya de la filosofía política, pero en un escenario un tanto más contemporáneo. Bien. Em,
vamos a ver, por ejemplo, la democracia actualmente se va a entender, pues, como aquella forma de gobierno en donde el poder político va a emanar del pueblo, ¿bien? Por concepto es esto, ¿no? El poder político emana del pueblo, eh, y es el pueblo, los ciudadanos, ¿no? La sociedad misma quien va a decidir, por ejemplo, em, establecer una forma de establecer a un gobernante, ¿no? Y también lo va a poder, digamos, sacar de allí, de la posición que se tiene. Bien, esto, la democracia incluso tiene algunas variantes. Vamos a ver que pueda existir una democracia en donde se dé la participación directa, ¿no? O democracia en donde se da una participación indirecta de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a votar eh, para distintas autoridades, ¿no? Votación para presidente, votación para poder legislativo, ¿no? Alcaldes, etcétera. Estamos allí, bien, ejerciendo nuestro derecho, ¿no? Dentro de el sistema que tenemos, en este caso el sistema democrático, em, y se puede decir que esta es una participación directa, bien, porque nuestros votos están siendo contados. Sin embargo, cuando, por ejemplo, se establece ya un poder legislativo, ¿no? Todos los miembros del poder legislativo, por ejemplo, actualmente tenemos una cámara, sabemos que posteriormente se van a establecer dos cámaras, ¿no? Y cuando en el poder legislativo se debaten ciertas leyes, ¿no? Se proponen leyes, luego esta propuesta primero pasa por una comisión, si hay una aprobación de la comisión, esto luego va a pleno, ¿no? En el pleno tiene que pasar, me parece que una o dos aprobaciones, ¿no? Hay todo un tema. Tenemos, me parece que actualmente 130 congresistas, si no me equivoco, y son estos congresistas quienes han sido elegidos por la ciudadanía, quienes de alguna forma representan, pues, obviamente, la visión de la mayoría respecto a cómo se debe gobernar a partir de este poder. Por eso los representantes, ¿no? Que se encuentran en el poder legislativo tienen esta capacidad, se les otorga de alguna forma esta capacidad de, en el debate, en la aprobación o rechazo de ciertas leyes, por ejemplo, ellos representan a todos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué cosa se está dando? Se está dando una forma indirecta, ¿no? De la participación de todos nosotros, ¿no? Porque imagínate que cada vez que se quiera aprobar una ley, ¿no? De cualquier tipo, nosotros tengamos que ir a votar. Entonces estaremos en una constante participación política. Entonces, eh, por eso se simplifica de alguna forma estas cuestiones, ¿bien? Ahora, eh, Em, luego, el concepto de Estado, ¿qué podemos decir? eh, ¿Qué cosa es el Estado? El Estado se puede entender de manera muy básica como una estructura o una organización política que es independiente, ¿no? Que es soberana, y que va a representar o va a ser integrada por un grupo de personas. Bien. Em, Va a tener dentro de sí el Estado cuatro elementos básicos o fundamentales. Bien, por un lado, el gobierno, bien, que es básico para formar un Estado, ¿no? Es decir, quien ejerce o quienes ejercen el poder político. Por otro lado, el pueblo o la ciudadanía, bien, los miembros que forman, bien, lo que se entiende como una nación, un país, y que entre ellos el pueblo va a tener ciertas características compartidas.
características históricas, características étnicas, características religiosas, etcétera. Bien, ¿no? Vamos a tener entre todos los miembros eh, de una nación, de una sociedad, eh, que están paradas bajo la estructura del gobierno, vamos a tener características compartidas. Luego tienes el territorio, obviamente que es la extensión, ¿bien? La extensión material em, sobre la cual tiene jurisdicción el gobierno y es la extensión material en donde se distribuye, ¿no? El pueblo mismo, con los límites, ¿no? Las fronteras, etcétera. Esto ya es una idea un tanto más moderna, obviamente, ¿no? De los países, ¿no? ¿Qué territorio ocupan? Por eso es que muchas veces, producto de no saber precisamente eh, cuál es específicamente una frontera entre varios países o entre los territorios que le corresponden a ciertos países, se dan conflictos, ¿no? Nosotros tuvimos hace algunos años ya el conflicto por la extensión de mar que corresponde pues a nuestro país, ¿no? Y fue un conflicto que incluso llevó hasta tribunales internacionales, parece que se resolvió en La Haya, en la Corte de La Haya, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se estaba queriendo establecer aquí? Los límites territoriales, ¿bien? Em, Ahora, otro elemento, el cuarto elemento, que ya no es un tanto tangible como los otros, es el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es precisamente aquel principio o norma fundamental eh, mediante la cual el gobierno, bien, va a regir a los ciudadanos, ¿no? Y a las instituciones gubernamentales también, o las instituciones en general que forman parte, pues, de este Estado. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos conceptos tales como el de Estado y sociedad civil y después el concepto de feminismo, ¿no? De manera muy eh, rápida. Em, Dentro del concepto de Estado y sociedad civil podemos citar al señor Norberto Bobbio, filósofo italiano, bien, eh, quien nos dice que hay una oposición, ¿no? Fehaciente entre el concepto de Estado y sociedad civil, porque nos dice que esta relación es la esfera precisamente de relaciones entre sujetos, grupos, clases sociales eh, que se encuentran al margen de las relaciones eh, de poder que se establecen dentro de las instituciones propias del Estado. Es decir, hay una diferenciación, ¿no? Entre ambos conceptos. La sociedad civil entonces no tiene, pues, en primer lugar, para obvio, no hay fines comerciales dentro de las relaciones de la sociedad civil y las acciones que ejerce la sociedad civil en tanto ciudadanos eh, que buscan influenciar en distintos, ¿no? Se busca influenciar en distintos ámbitos de la misma sociedad porque formamos parte de la sociedad, pero a diferencia del Estado, dentro de la sociedad civil no hay una intención por controlar eh, incluso los resultados del mismo. Bien. Dentro de la sociedad civil encontramos, por ejemplo, a todos nosotros, bien, como miembros de la sociedad civil, pero podemos agruparnos en distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sociales, ¿no? De cualquier índole, movimientos obreros, movimientos sindicales,
movimientos estudiantiles, todos estos son movimientos sociales. Bien. Un poco más ya en la contemporaneidad de movimientos medioambientales, etcétera, ¿no? Movimientos que abogan por derechos ya específicos, como el de las minorías, ¿no? Movimientos feministas, movimientos frente a las minorías sexuales, etcétera. También tenemos a los gremios profesionales, ¿no? em, los sindicatos, tenemos a algunos grupos empresariales, tenemos a ciertos dentro de la sociedad, por ejemplo, colegios profesionales también, etcétera. Em, y aquí también se puede contar con ya grupos de corte cultural religioso, ¿no? Ciertas iglesias, asociaciones de iglesias que actualmente podemos encontrar en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay algunas iglesias o religiones, etcétera, que están tan organizadas que tienen pues maneras de comunicarse, ¿no? De transmitir. Hay algunas religiones que tienen ya muy establecidos sus centros, ¿no? Y han podido traspasar todo esto y actualmente poseen, por ejemplo, eh, em, digamos, una presencia muy fuerte dentro de los medios de comunicación masiva, ¿no? Hay algunas religiones que poseen canales de televisión, otras también poseen, pues, una manera de transmitir por la radio, etcétera, ¿no? Es una manera de organizarse y de establecerse. También obviamente hay, pues a partir de allí, comunidades que están relacionadas más con los espacios culturales, ¿no? Espacios intelectuales, espacios de distintas expresiones de la sociedad, por ejemplo, grupos que se definen como culturales, ¿no? Dentro de varias manifestaciones culturales, tales como, no sé, la música, el teatro, etcétera. También forman parte estas de la sociedad civil, ¿no? Grupos o clubes deportivos, fundaciones filantrópicas, es decir, que ayudan al otro, las organizaciones, las ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales también, sin fines de lucro, etcétera. Todos estos son elementos que forman la sociedad civil y que, según Bobbio, hay una diferenciación, ¿no? Entre la esfera de la sociedad civil y la esfera definida como la propia, pues, del Estado. Bien. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, una de las esferas contemporáneas, ¿no? Eh, de la sociedad civil son evidentemente el feminismo. Eh, Muchas veces el feminismo solamente se ha definido como una cuestión netamente cultural, ¿no? Digamos el fundamento, ¿no? De creencias respecto de una minoría, ¿no? En este caso de las mujeres, etcétera. Sin embargo, eh, hay digamos, otro grupo que conceptualiza el feminismo más allá, ¿no? Se dice que es ya alcanzado probablemente la concepción de un movimiento no solamente cultural o de creencias, sino se puede entender como un movimiento político, ¿no? Porque a partir de los fundamentos del feminismo se han logrado a lo largo del mundo establecer pues políticas en favor y para salvaguardar, ¿no? Eh, a la mujer como parte de la sociedad, ¿no? De distintas sociedades. Eh, Además, se dice pues que es un movimiento económico, o sea, un movimiento
transversal a todas las expresiones propias de una sociedad, ¿no? Político, social, económico, cultural, eh, está presente, digamos, este movimiento eh, político en tanto, por ejemplo, si tomamos de ejemplo nuestra sociedad, es a partir eh, de protestas enmarcadas dentro de la política, ¿no? Dentro del ejercicio político de las ciudadanas, en este caso, que, por ejemplo, en nuestro país, que en realidad fue el último de la región, se otorgó el voto femenino, ¿no? Obviamente cuando se otorga el voto femenino a las mujeres peruanas, este todavía tenía restricciones. Solamente cierto grupo de mujeres podía votar. Luego, bueno, obviamente con distintos movimientos sociales, finalmente se dio paso al voto universal, ¿no? Que es algo que al día de hoy tenemos. Y a lo largo del mundo también fue así. Probablemente el primer movimiento feminista más importante que se conoce es el de las sufragistas, ¿no? El de las sufragistas, ellas lo que pedían era precisamente que se le otorgue a la mujer eh, la categoría, ¿no? Que es un poco raro esto, pero la categoría de sujeto que pueda intervenir dentro de las decisiones políticas. Porque cuando nosotros hablamos de ciudadanos o de hombres a lo largo sobre todo en la filosofía política, por ejemplo, eh, la propuesta platónica, la propuesta aristotélica, es obvio que en su filosofía no están contemplando a la mujer como sujeto político, ¿bien? Cuando se habla de ciudadanos aquí, se habla de hombres, ¿no? En el liberalismo moderno, cuando se habla de el ciudadano como poseedor de sus tierras, su propiedad privada, están hablando de los hombres, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene el feminismo es precisamente que hay una invisibilización progresiva dentro de la historia del papel de la mujer, ¿no? Y por eso es que se establece ya no solamente como un movimiento o como un grupo de creencias, sino que esto pasa a la acción, estableciéndose así como un movimiento político, social, cultural e intelectual, ¿no? A día de hoy esto probablemente hace varios años no se hubiera visto, pero cuando tú vas a una librería de estas grandes, obviamente, donde encuentras libros de todas las disciplinas, ¿no? Siempre vas a encontrar ahora digamos, ya con mayor afluencia, un espacio dentro de estas librerías dedicadas específicamente a la teoría feminista, ¿no? Distintas autoras dentro del feminismo. Entonces, como un movimiento tal cual, eh, el feminismo, bueno, en su historia, obviamente el término fue acuñado por un socialista, ¿no? Más o menos en el siglo XIX, ¿no? Que buscaba, ¿no? mm, Velar, buscaba que dentro de la sociedad, ¿no? Se respete de alguna forma esta igualdad de derecho entre hombres y mujeres, esta equidad, ¿no? Como ciudadanos, digamos, que tanto hombres y mujeres deban tener los mismos derechos dentro de la sociedad como sujetos de derecho, etcétera, ¿no? Y así pues lograr que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos, los mismos deberes también eh, ante, eh, ante la figura propia del Estado. Em, Ahora, dentro de esta concepción, obviamente em, mm, fundamental del feminismo, en las corrientes filosóficas políticas que hemos revisado en esta sesión, vamos a encontrar pues distintas posiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, posiciones un poco
más radicales, radicales entiéndase, así como se entendía la actitud filosófica como radical, ¿no? El feminismo radical es aquel feminismo que apunta a las raíces del problema, ¿no? Y por ejemplo sostiene que la opresión que sufre la mujer, ¿no? Como sujeto dentro de una sociedad, se debe precisamente a la raíz de la formación misma de la sociedad. Bien. Y luego tenemos otras ramas propias del feminismo, no sé, existe el ecofeminismo, que es un poco más ligado al medio ambiente, ¿no? Un feminismo liberal también, o sea, un feminismo con conceptos propios del liberalismo. También hay feminismos que se confluyen con otras corrientes políticas, ¿no? El anarcofeminismo, etcétera. Pero obviamente esto responde a que ya no es solamente, ya no se entiende solamente la corriente como un sistema solamente de creencias, ¿no? Sino que tiene una manera un programa incluso de acción cada una de estas corrientes dentro de este movimiento un tanto más grande. Bien, ahora vamos a ver otros conceptos tales como el de la tolerancia y pluralismo. Bien, ¿qué cosa es la tolerancia? La tolerancia es precisamente el aceptar, bien, y el respetar, o sea, no solamente vale con respetar, bien, sino también la aceptación misma de las diferencias, la diversidad y la pluralidad que nosotros podemos encontrar dentro de una misma sociedad. Bien, este. Por eso estas clásicas frases, ¿no? Que se creían que eran tolerantes, ¿no? Bueno, yo te respeto, pero no acepto. No. Hay una confluencia entre el respeto y la aceptación de las diferencias que nosotros podemos encontrar, ¿bien? A partir de los miembros que son parte de una sociedad. Ahora, por su lado, el pluralismo es el reconocer, el identificar, ¿no? El valorar, ¿no? Y el aceptar esta diversidad. Por ejemplo, ¿qué diversidades encontramos en un estado, en un territorio, ¿no? Todos los elementos que hemos visto que forman el estado, ¿no? El territorio, etcétera, ¿no? Los ciudadanos mismos. ¿Qué diferencias encontramos? Encontramos diferencias de toda índole, ¿no? Las diferencias religiosas, la diversidad religiosa. Encontramos muchos credos dentro de nuestro territorio. Eh, si bien la religión cristiana católica es la que más se predica aquí, ¿no? La que más fieles tiene, no es la única religión, ¿no? Existen otras religiones en nuestro territorio, ¿no? Tenemos también diversidad de valores. Dentro de la sociedad pluricultural o multicultural que encontramos en nuestro país, por ejemplo, no todos los valores, si recordamos un poco nuestra sesión dedicada a la teoría del valor, a la axiología, recordemos que una de las características del valor es que se puede establecer una jerarquía dentro del valor. ¿Bien? Y esta jerarquía puede ser distinta en distintos grupos. Bien, distintos grupos culturales. Bueno, entonces también hay una pluralidad ahí. Bien, también hay pluralismo político, pluralismo ideológico político, porque no todos los miembros de una sociedad van a tener la misma concepción política, ¿no? Los mismos ideales políticos. A pesar de que, por ejemplo, nosotros estemos desde hace muchos años, bajo un gobierno con ideas liberales y neoliberales, no quiere decir que todos los miembros de la sociedad estén de acuerdo con las ideas liberales o neoliberales, ¿no? Van a existir seguramente muchos grupos que defiendan otros ideales políticos y es parte de precisamente esta concepción de pluralismo. Y qué duda cabe, pues, que en nuestra sociedad, nuestro país, en el territorio, encontramos un pluralismo étnico, ¿no? Tenemos, pues,
distintos grupos étnicos a lo largo de nuestro país, ¿no? Y esto también se puede relacionar un poco con el pluralismo lingüístico que podemos encontrar en nuestra nación. Recordemos que actualmente, bueno, antes en realidad la lengua oficial de nuestro país era el español y el quechua, ¿no? Sin embargo, esto cambió hace algunos años y se reconocieron las más de 40 lenguas originarias que existen en nuestro territorio y todas ellas, además del español o del castellano, fueron reconocidas como lenguas oficiales. Bien, y muchas veces una lengua oficial es utilizada, ¿no? Hablada por un grupo étnico, nada más, ¿no? Y esta era la justificación anterior para no, no definir como lengua oficial, por ejemplo, alguna lengua originaria de la selva, en donde encontramos más de estos grupos originarios, cada uno con su propio lenguaje, por su propia lengua, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, todas ellas son determinadas como lenguas oficiales en nuestro país. Esto deviene en políticas de Estado en donde se reconocen, por ejemplo, o se debería en realidad reconocer si estás frente a un proceso, por ejemplo, judicial, etcétera, y uno de los testigos o una de las personas involucradas eh, tiene como lengua materna una de las lenguas originarias, por ley, debe tener un intérprete. Bien. Eh, Esto muchas veces no se cumple, pero bueno, es, digamos, una de las políticas que se ha establecido desde hace algunos años en nuestro país. ¿Bien? Otro concepto muy importante dentro de este marco es el concepto de los valores democráticos, ¿no? ¿Cuáles son los valores democráticos? ¿No? Primero, ¿qué son los valores democráticos? Bueno, los valores democráticos van a ser estas características dentro del sistema que van a dar paso al desarrollo y a una buena convivencia dentro de pues el sistema democrático. Bien. Em, Valores fundamentales democráticos, en primer lugar tenemos el valor de la libertad. Recordemos que la democracia, por sobre todas las cosas, probablemente vela por la libertad, ¿no? De los miembros de una sociedad. Por otro lado, tenemos valores tales como la igualdad, la solidaridad, la justicia, ¿no? Conceptos que ya hemos visto hace un rato, el pluralismo, la tolerancia, la honestidad, el diálogo, etcétera, ¿no? Estos son algunos valores que se enmarcan dentro de esta esfera de los valores democráticos. Por último, tenemos la cuestión respecto del Estado en la era global, ¿no? ¿Qué problemas enfrenta el Estado actualmente? ¿Cuáles son los problemas que se enmarcan dentro de la formación del Estado contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Hay algunos problemas a los que se enfrenta el Estado. Por ejemplo, un clásico problema que hasta el día de hoy en el que está sumergido el Estado es la cuestión de la soberanía, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un proceso de globalización, en donde estas cuestiones de límites entre países ya no son territoriales, ¿bien? Sino que están dentro de la esfera eh, de las ideas, ¿no? Por ejemplo, gracias a la globalización, ¿no? Se han podido integrar diversas culturas, diversas economías, diversas sociedades en general. Nosotros no necesitamos estar cerca de un país, ¿no? De una cultura distinta a la nuestra para saber cuáles son sus fundamentos o saber cómo se desarrolla esta sociedad, ¿no? Gracias a la globalización, a partir de comunicaciones eh, que responden a tecnología, podemos nosotros saber de ellos y ellos saber de nosotros. Bien. Eh, otro
problema al que se enfrenta el Estado actualmente es al establecimiento de las sociedades de consumo, ¿no? Cada vez más se habla precisamente de estas sociedades de consumo. Em, Esto va a responder a un problema mucho más grande que probablemente no se toma en cuenta, que es el problema del individualismo. Eh, no hay una intención, al menos a simple vista, de los miembros de la sociedad actual de vivir precisamente en comunidad o en desarrollar sus actividades en comunidad, sino que cada vez más hay un sentido de individualismo en el ser humano, ¿no? Una preocupación muy, muy particular por cada uno de nosotros, ¿no? Todas nuestras acciones solamente van a responder o se van a dar a partir de una realización netamente particular. El hedonismo también es un problema de las sociedades de consumo, es decir, las acciones que yo ejecuto, desarrollo, em, van a ser para satisfacer, ¿no? ciertas necesidades y para el encuentro, si se quiere, eh, de placer, ¿no? Quiero encontrar placer en distintas actividades que yo voy a realizar. Incluso es un placer netamente inmediato, ¿bien? Un placer que me va a durar un tiempo limitado, pero bueno, no importa, ¿no? Esto es algo que, según muchas personas, necesitan explorar. Y un problema ya mucho más grande, ¿no? Que involucra incluso a otros, no solamente a a una persona de manera individual, es la despolitización del sujeto, ¿no? Por distintas cuestiones, probablemente tal vez por este individualismo, los sujetos, los ciudadanos, que por definición nosotros ya hemos dicho que lo que tienen que hacer es precisamente ser parte, ¿no? de las decisiones políticas, por ejemplo, en democracia, es el sistema que tenemos actualmente nosotros. Eh, Lamentablemente, desde hace algún tiempo se ha visto un desinterés muy grande, ¿no? en la participación política de los ciudadanos. En el sentido siguiente, cuando hay, por ejemplo, lo más básico, ¿no? En la participación en elecciones de cualquier nivel. Muchas veces las personas ni siquiera ya intentan informarse respecto de las propuestas de cada candidato, la hoja de vida de cada candidato, que ya está mucho más accesible actualmente, ¿no? Entras a una página, la página de la OMPE probablemente, el Jurado Nacional de Elecciones, y encuentras la hoja de vida de los candidatos distintos, las propuestas, los planes de gobierno, etcétera. Pero muchas personas no, por el desinterés, probablemente por también esto responde a los escándalos dentro de la esfera política, ¿no? De los gobernantes, etcétera. eh, Han perdido el interés en participar. Y si muchos de ellos, la mayoría, va a ejercer su voto es porque en nuestro sistema el voto es obligatorio, ¿no? Y si nosotros no vamos a votar, somos multados con cierta cantidad de dinero. Em, entonces, a partir de todos estos problemas, ¿no? Uno se puede preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Tiene sentido, pues, insistir en la participación de los individuos, ¿no? En los asuntos públicos? O sea, ¿tiene sentido insistir en que precisamente desarrollen esta esfera, ¿no? política de su vida? Mm, Bueno, frente a ello hay algunas respuestas, ¿bien? Porque en realidad es una problemática grande esta. Em, lo que responde probablemente a estos problemas que nacen a partir de la globalización, ¿no? De ciertas cosas. Eh, entonces la filosofía política se va a preguntar esta cuestión, ¿no? Nosotros debemos insistir en la participación democrática, ¿no? de los ciudadanos en asuntos públicos, o si, dado que nos encontramos en una era de la globalización,
¿no? Deberíamos ver otras maneras, ¿no?, de participación política. Eh, en realidad hay una respuesta que dice, bueno, sí, debemos ver otra forma, ¿no?, de participación política porque la figura, ¿no?, del ciudadano, así como se entiende, ¿no?, parte del pueblo que elige al gobernante, que también tiene la capacidad de sacarlo del puesto, persona que está activa siempre en las decisiones políticas, etcétera. Ya, esa concepción no tiene nada que ver con el concepto que tenemos ahora de sociedad de consumo, ¿no? El sujeto que está inmerso en esta sociedad de consumo, según esta propuesta, ha perdido las características propias del ciudadano. Eh, Otra propuesta va a sostener que de alguna u otra manera siempre es necesaria la participación del ciudadano en los asuntos públicos, ¿no? Es inherente a la característica de ciudadano precisamente su participación en los distintos, eh, en las distintas decisiones dentro de la esfera política. Entonces, no podemos arrebatarle esta capacidad. Bien. Eh, por último, otra respuesta que se da es que se puede dar la participación ciudadana, pero de manera representativa, ¿no? Una democracia representativa. Es decir, una participación un tanto limitada en ciertos momentos sí va a ser necesaria, ¿no? Una participación directa, pero en otros momentos, por eso es que el sistema democrático también se establece como representativo, ¿no? La investidura del presidente de la República es parte del sistema luego democrático representativo, ¿no? Con sus ministros, vicepresidente, etcétera. Dentro del poder legislativo, los congresistas, bueno, después van a ser, creo que congresistas y diputados, no sé, o senadores y diputados, no sé qué nombre le van a poner, las dos cámaras, ¿no? Las clásicas dos cámaras. Vamos a volver a la figura de las dos cámaras. En el legislativo y en el Poder Judicial, por ejemplo, tenemos a los jueces, a la Junta Nacional de Justicia, actualmente, que, si no me equivoco, actualmente incluso se eligen por democracia representativa, porque el legislativo, si no me equivoco, elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien, entonces esta respuesta establece esto, ¿no? Que hay una participación ciudadana, pero un tanto limitada porque hay maneras de representar, pues, esta decisión de la ciudadanía, ¿no? Eh, Probablemente algo que se pueda acotar aquí es que si bien estamos dentro de una ya era globalizada, que trae algunos problemas y algunas preguntas a la eh, filosofía política, eh, el ciudadano, y esto es un tanto a nivel global, ¿eh? Puede representarse o puede presentarse o puede entenderse probablemente como desinteresado en algunas esferas o en algunos momentos, pero, por ejemplo, cuando eh, se ven amenazadas, eh, se ven amenazados sus derechos básicos, fundamentales, aquí es donde la sociedad suele alzarse, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, más o menos desde el 2019, 2020, se han visto muchos movimientos ciudadanos, sociales, políticos, obviamente, a partir de distintas decisiones políticas de la esfera gubernamental. Se han dado muchas protestas, ¿no? En pantalla tienes una de las protestas a partir de la asunción, pues, de quien era en su momento presidente del Congreso de la República, a la investidura de presidente de la República, y cómo a partir de estas protestas ciudadanas, pues, se dio un cambio, ¿no?
Y aquí probablemente se note la esencia de la democracia, ¿no? O sea, la ciudadanía establece a representantes dentro del gobierno y de la misma forma también puede ponerlos. A lo largo eh, del mundo también se dan estas protestas, ¿no? No es algo propio de nuestra región o de nuestro país, sino que en otros continentes también, en un país de Europa, recuerdo que se quiso, ¿no? Hubo una propuesta para aumentar la edad jubilatoria. Pasaban de 60 años a 66 o algo así. ¿Y qué hizo la ciudadanía? Salió a protestar, ¿no? Salió a protestar durante varios días y este proyecto de ley o esta intención de aprobar o de aumentar la edad jubilatoria finalmente no se dio, ¿no? Entonces, sí hay seguramente todavía una intención ciudadana de participar, eh, pero también hay una em, responsabilidad de los representantes políticos de turno frente a este desinterés o este desgano, ¿no? Entonces, la filosofía política lo que hace es estudiar todas estas problemáticas y proponer respuestas, ¿no? No te da una respuesta definitiva. Sabemos que la filosofía es más conocida por preguntar que por responder, ¿no? Por eso es que a muchos probablemente no les gusta la filosofía, porque te da un poco más de problemas. Pero estas posibles respuestas y repreguntas, precisamente lo que hace es que al sujeto, ¿no? Se le puedan ocurrir otros escenarios posibles y otras respuestas posteriormente. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bien, voy a un minuto, por favor, dejo de compartir para en los minutos que nos quedan desarrollar las preguntas de la semana. Bien, a ver, tenemos en pantalla la lectura complementaria. Bien, vamos a dar lectura. Parece que esto es sí, es un extracto de Leviatán, bien, de Thomas Hobbes. Em, Dice lo siguiente: cuando el representante es un hombre, la república es una monarquía. Cuando es una asamblea de todos agrupados, es una democracia o república popular. Cuando es asamblea de una parte solamente, se denomina aristocracia. No puede haber otra clase de república. Pues bien, uno o más de uno o todos deben tener el poder soberano, que he mostrado ser indivisible, según Hobbes. En los libros de historia política hay otros nombres para el gobierno, como tiranía y oligarquía, pero no son los nombres de otras formas de gobierno, sino de las mismas formas mal queridas, como desviaciones, ¿bien? De las formas de gobierno. Pues quienes están descontentos bajo la monarquía la llaman tiranía. Quienes se encuentran apenados bajo una democracia la llaman anarquía, es decir, falta de gobierno. Y con todo, pienso que ningún gobierno cree que la falta de gobierno sea ninguna nueva clase de gobierno. Y por la misma razón, tampoco debieran creer que el gobierno es de un tipo cuando les gusta y de otro cuando les disgusta o se ven oprimidos por los gobernantes. Es manifiesto que quienes están en absoluta libertad pueden, si así lo desean, dar autoridad a un hombre para representar a cada uno, así como dar autoridad a cualquier asamblea de hombres, y en consecuencia, si lo consideran bueno, pueden someterse a un monarca tan absolutamente como a cualquier otro representante. Por lo mismo, allí donde ya está erigido un poder soberano, no puede haber otro representante del mismo pueblo,
sino solo para ciertos fines particulares limitados por el soberano, porque eso sería erigir dos soberanos. Y todo hombre tendría a su persona representada por dos actores, que oponiéndose uno a otro, dividirían por necesidad ese poder que es indivisible, ¿no? Si los hombres han de vivir en paz, reduciendo así la multitud al estado de guerra, que es contrario a la finalidad para la cual se instituye toda soberanía. Bien, para Hobbes, precisamente el establecimiento de un gobierno, para él el ideal, eh, es uno de ellos, ¿no? Es el salir de este estado de guerra, precisamente, ¿no? De conflicto. Bien, entonces, de acuerdo al extracto que hemos leído, ¿no? ¿Por qué podemos afirmar que el poder soberano es indivisible? ¿Acaso el poder soberano es indivisible porque acabaría inmediatamente el sentido de libertad social? ¿Acaso el poder soberano es indivisible porque la democracia tomaría el poder político de la sociedad? ¿O el poder soberano es indivisible porque sería imposible una adecuada convivencia pacífica? Bien. O tal vez el poder soberano es indivisible porque se establecería, pues sin duda, una nueva oligarquía. O por último, ¿acaso el poder soberano es indivisible porque se implementaría un muy inestable gobierno democrático? ¿Por qué, según Hobbes, no podemos dividir el poder soberano y, por ejemplo, no podemos tener dos soberanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Por qué no se puede dividir este poder soberano, ¿no? ¿Por qué niega la posibilidad de que existan, ¿no? Exista en una sociedad, existan dos soberanos? Aquí lo dice, mira. eh, Porque eso sería elegir dos soberanos y todo hombre tendría a su persona representada por dos actores. Bien, para Hobbes, la figura del soberano es como un actor, ¿no? Que va a representar otra cosa, ¿no? En este caso, a los ciudadanos. Entonces, todo hombre tendría su persona representada por dos actores que, oponiéndose uno al otro, dividirían el poder que es indivisible, reduciéndose así la multitud al estado de guerra. El estado de guerra es un estado de conflicto en donde el otro me está amenazando constantemente. Bien. Mm, en Hobbes el estado de guerra es esto, ¿no? El enfrentamiento entre uno y otro, que no precisamente garantiza el desarrollo de mi vida de una manera pacífica. Entonces, en este caso, el poder soberano es indivisible. ¿Por qué? Porque si dividimos este poder, no podría sostenerse una adecuada convivencia pacífica. Bien. Entonces, la lectura complementaria, la alternativa correcta es la letra C. Vamos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Desde ya hace varios años, y como parte de su política educativa, el Estado peruano, a través de la entidad correspondiente, ha implementado progresivamente la educación intercultural bilingüe en diversas regiones. Como parte de esta práctica, el Ministerio de Educación exige que en donde se habla una lengua originaria, el docente debe ser competente en dicha lengua, en beneficio de los estudiantes de dichos lugares donde la lengua materna no es el castellano. Por eso se puede afirmar que el Estado peruano, ¿qué ha hecho el Estado peruano? ¿Qué define el Estado peruano en esta situación? ¿Acaso el Estado peruano ha implementado últimamente una nueva pedagogía? ¿O tal vez el Estado se orienta a descentralizar la innovación educativa? ¿O tal vez el Estado ha reconocido la diversidad cultural que hay en el país? ¿No? ¿O acaso reconoce la importancia del castellano a nivel regional? O por último, el Estado peruano tal vez plantea nuevos problemas relacionados con la educación. Bien. En relación a este caso, ¿cuál sería la alternativa correcta?
La cita. Sí, ¿no? Si estamos hablando de que a partir, ¿no?, de políticas públicas se ha implementado una política educativa en donde en las escuelas interculturales, ¿no? Si los niños hablan una lengua eh, una lengua oficial, ¿no? Unas lenguas oficiales que actualmente se establecen así en nuestro país, el docente debe ser competente en dicha lengua. La mayoría de veces es un docente que se ha formado, bien, en una de las universidades de nuestro país en educación intercultural bilingüe, bien. Probablemente la mayoría de veces el docente es de la misma comunidad. Entonces, aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha reconocido la diversidad cultural, ¿no? Y esto es algo un tanto nuevo, porque antes en realidad muchos niños incluso dejaban de ir a la escuela porque tenían clases en castellano, una lengua que no dominaban, que muchas veces sus padres ni siquiera dominaban. Bien, entonces el ejercicio número uno, la alternativa correcta es la letra C. Ejercicio número dos. María es una ama de casa que considera bastante adecuada la represión contra los opositores al gobierno. Eh, por eso sugiere que siempre se debe encerrar o privar de la libertad a todo aquel que piense u opine en contra de la autoridad gubernamental. En relación con las ideas, con estas ideas de María, un exponente político del liberalismo opinaría que esta ¿acaso manifiesta afinidad con el pensamiento comunista o se muestra en contra de la libertad individual o es afín con los planteamientos del comunitarismo? ¿Sí? ¿O acaso expresa un pensamiento próximo al liberalismo? O por último, tal vez se muestra a favor de los ideales del anarquismo, ¿no? Las ideas de María, ¿con cuál de esas alternativas pues correspondería? Barquito. Con la B, ¿no? Digamos, desde el liberalismo, ¿no? Podemos sostener que precisamente la concepción de María, que dice que cualquier opositor al gobierno está bien, pues que lo priven de la libertad, porque está opinando precisamente en contra, ¿no?, de las políticas, etcétera, del gobierno de turno. Un liberal diría que sus ideas van en contra definitivamente del valor fundamental de la libertad individual, ¿no? Recordemos que para el liberalismo son tres derechos, perdón, fundamentales del ser humano, ¿no? La libertad individual, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Entonces, el ejercicio número 2, la alternativa correcta es la letra B. Ejercicio número 3. Alberto es un niño de 10 años, originario de la sierra, que se ha mudado a Lima junto con sus padres. Debido a esta circunstancia, fue inscrito en una institución educativa de la capital. Pero desde hace algunos días, el menor ha debido soportar las burlas de algunos compañeros, como consecuencia de su forma de hablar castellano. Esta actitud afecta a Alberto e influye negativamente en el clima escolar imperante en su aula. Sobre este caso de discriminación, se puede afirmar qué cosa. ¿Acaso que se observa una adecuada convivencia escolar? ¿O acaso podemos decir que Alberto debería seguir viviendo en la sierra peruana, ¿no? O que el Minedu con seguridad arbitrará el problema, ¿no? O que se debe rechazar la organización del sistema educativo, ¿no?, como se encuentra ahora. O por último, que se aprecia intolerancia a la diversidad cultural. Enano. Bien, ¿no? En este caso, sí, respecto a las burlas de las que es víctima Alberto, ¿no?, precisamente por su manera de hablar castellano, podemos dar cuenta de que existe una intolerancia a la diversidad cultural, ¿no? En donde, por ejemplo,
en nuestro país no todos tienen como lengua materna el castellano, ¿no? Y esto es precisamente parte del pluralismo o el multiculturalismo que define a nuestra sociedad. Entonces, frente a esta situación, podemos decir que se presenta un caso de intolerancia a la diversidad cultural. Bien, jóvenes, ya es casi tiempo. Voy a dejar de compartir eh, este documento para compartir ahora todas las claves, bien, correspondientes a esta semana, bien. Llegamos ya al final de nuestro curso, en realidad el día de hoy, ¿no? Con eh, la revisión de esta última disciplina filosófica. Gracias a todos por su asistencia, ¿no? A la parte del curso que hemos compartido. Eh, Les deseo a todos un muy buen estudio ya en los últimos días, ¿no? De su preparación. Y bueno, no sé si los veo, sí creo que sí los veo en la última maratón, así que bueno, no, nos vemos en unos días. Que tengan un buen lunes. Gracias, Miss. Chao.